Peregrinaciones de una paria. Por Flora Tristán. Capítulo 4. La batalla de Cangallo. El martes 1 de abril salimos de Santa Catalina. Mi tía, inquieta por su marido, por su casa y sin poder contener su impaciencia, quiso regresar a su hogar. Por lo demás, todo el mundo decía que San Román, asustado por el número y el buen orden de las tropas de Nieto, no osaría acercarse y se quedaría en Cangallo hasta que Gamarra le enviase refuerzos del Cusco. El general compartía la opinión de la multitud y, siempre preocupado por la llegada de Orbegoso, se impacientaba de la lentitud del enemigo y no adoptaba disposición alguna para recibirlo. El monje en su periódico entonaba ya los cantos de la victoria. Los eruditos de Arequipa componían canciones en honor de Nieto, de Morán, de Carrillo y endechas sobre San Román. Todo tan burlesco y tan ridículo que me recordaba a los cantores de las calles de París después de las jornadas de julio. Ese mismo martes, día de fiesta, se pagó a la tropa y Nieto, para hacerse agradable a los soldados, les dio permiso para divertirse, favor del que se aprovecharon ampliamente. Fueron a las chicherías a beber chicha, entonaron a voz en cuello las canciones que acabo de mencionar y pasaron toda la noche en la embriaguez y el desorden. Por lo demás, no hacían con esto sino seguir el ejemplo de sus jefes, quienes por su lado se habían reunido para beber y jugar. Estaban tan persuadidos de que San Román no se atrevería a avanzar antes de recibir refuerzos que no hacían preparativos ni tomaban precauciones. La misma negligencia reinaba en las avanzadas. El miércoles 22 de abril, mientras los defensores de la patria dormían profundamente la borrachera de la víspera, se supo de repente que el enemigo se aproximaba. Todo el mundo subió a los altos de las casas, pero el general los había engañado tantas veces que prestaban poca fe a las noticias que éste anunciaba. Eran las 2 de la tarde y excepto lo que la imaginación de cada uno prestaba al anteojo de larga vista, no se distinguía nada. Comenzaban a impacientarse. El sol quemaba. Un viento seco, tal como sopla de continuo en Arequipa, hacía el calor aún más insoportable. Barría los techos de las casas y arrojaba polvo a las caras de los espectadores. El lugar no era soportable sino para un observador de mi intrepidez. En vano mi tío me gritaba desde el patio que iba a perder la vista por la reverberación del sol, que esperaría inútilmente y que San Román no vendría en todo el día. No hice caso de sus opiniones. Me acomodé en el reborde del muro, tomé un amplio paraguas rojo para defenderme del sol y, provista de un anteojo de larga vista de Chevalier, me instalé perfectamente. Abandonada mis pensamientos y contemplando el volcán y el valle, ya no pensaba en San Román cuando súbitamente me recordó el objeto de la atención general, un negro que me gritaba: ¡Señora! ¡Ahí están! Sentí subir a mi tío y dirigí enseguida mi anteojo en la dirección indicada por el negro. Vi con claridad 2 líneas negras que se dibujaban en lo alto de la montaña vecina al volcán. Aquellas 2 líneas, delgadas como un hilo, se desplegaron en el desierto describiendo ya una curva, ya otra a medida que avanzaban, formando a veces zigzagueantes, pero sin romperse jamás. Así como se ven las bandadas de pájaros que varían infinitamente el orden de su vuelo y presentan en el aire una serie de puntos negros. Al distinguir al enemigo, toda la ciudad lanzó un grito de júbilo. La situación desgraciada que el monje y Nieto habían puesto a los habitantes les era insoportable, y a cualquier precio querían salir de ella. En el campamento de Nieto fue también grande el gozo celebrando los funerales de aquellos a quienes iban a abatir, a deshacer. Como a las 3 Altaus entró a galope al patio y al vernos a todos en los altos de la casa me llamó con la emoción de un hombre muy inquieto. Bajé y prometí a mi tío darle a mi regreso las noticias que recibiese. Prima, jamás me he encontrado en un momento más crítico. Decididamente todas estas gentes están locas. Figúrese que estos miserables están ebrios. Ningún oficial se halla en aptitud de dar una orden y ningún soldado en la de cargar un fusil. Si San Román tiene un buen espía, estamos perdidos. Dentro de 2 horas será dueño de la ciudad.
Subí y comuniqué a mi tío los funestos presentimientos del Taus. Lo esperaba, dijo mi tío. Estos hombres son completamente incapaces. Perderán su causa y tal vez no sea esto una desgracia para el país. El pequeño ejército de San Román empleó cerca de 2 horas en descender de la montaña y vino a colocarse a la izquierda del volcán, sobre el montículo llamado Apacheta. Esta posición dominaba las fortificaciones de Nieto y era la que Altaus había previsto que ocuparía. San Román dispuso sus tropas en líneas muy extendidas, con la esperanza de causar ilusión respecto a su número. Pero se distinguía perfectamente que las filas no tenían sino 1 o 2 hombres de fondo. Formó también en batallón cuadrado a los 78 hombres que componían toda su caballería. Hizo, en una palabra, todo lo que un hábil táctico podría hacer para que le atribuyesen un número de gente 4 veces mayor. Las rabonas encendieron una multitud de fuegos en la cima del montículo y hacían tal ruido que sus gritos se oían en la parte baja del valle. Pero, una vez en presencia el uno del otro, ambos ejércitos se temieron mutuamente y cada uno de ellos quedó convencido de la superioridad del contrario. Si la apariencia verdaderamente militar que San Román había tomado a los ojos de Nieto hizo temer a éste que sus elegantes inmortales no tuviesen fuerza para sostener el choque con los soldados veteranos de su adversario San Román, por su lado, no era más sabio ni menos presuntuoso que Nieto. Según los informes de sus espías, pensaba marchar a una victoria fácil. Creía aún obtenerla sin combatir. Muchos de sus oficiales me dijeron que estaban tan persuadidos de entrar la misma tarde en Arequipa que al salir por la mañana de Cangallo no habían pensado sino en sus pequeños preparativos de toilette, con el fin de estar listos para visitar a las damas a su llegada. Los soldados participaban de la misma confianza y habían arrojado sus víveres y vaciado sus marmitas gritando: ¡Viva la sopa del cuartel de Arequipa! Sin embargo, las señoras rabonas, a pesar de todo el trabajo que se daban para tener el aire de cocinar, no tenían ni una mazorca de maíz, ningún alimento que ofrecer a sus imprudentes compañeros. Y para colmo de fatalidades, el ejército se encontraba acampado en un lugar donde no podía obtenerse ni una gota de agua. En cuanto San Román pudo apreciar su situación, no supo más que desesperarse y llorar como un niño, como supimos después. Felizmente para su partido tenía a su lado a 3 jóvenes oficiales cuyo valor, firmeza y talento lo sacaron del aprieto. Los señores Torres, Montoya y Quiroga, a quienes sus cualidades hacían dignos de servir mejor causa, se apoderaron del mando, reanimaron la moral del soldado, apaciguaron los insolentes murmullos de las rabonas y, dando el ejemplo de la resignación que todo militar debe tener en semejantes momentos, cortaron con sus sables unas ramas en forma de raquetas que crecen en abundancia en los cerros, las masticaron para aplacar la sed y las distribuyeron entre los soldados y las rabonas. Todos las recibieron con sumisión y se alimentaron con ellas sin atreverse a replicar. Pero estos oficiales comprendían que este medio no podía calmar la irritación de sus hombres sino por algunas horas. Se decidieron a arriesgar el combate prefiriendo morir por el hierro y no de sed. El teniente Quiroga preguntó a los soldados si querían retirarse sin combatir, huir vergonzosamente en presencia del enemigo y exponerse a su regreso a Cangallo a perecer de hambre y de sed, y morir en el desierto como animales, o preferían hacer sentir el poder de su brazo a esta tropa de fanfarrones incapaces de resistir a pesar de su número. Estos soldados, que en cualquiera de otras circunstancias hubiesen huido tan solo a la vista de sus enemigos, respondieron con aclamaciones a esta arenga militar y pidieron el combate. Eran cerca de las 7 de la noche. Acababa de subir nuevamente a mi puesto de observación y parecía reinar la calma en los 2 campos. Se suponía que, en vista de la hora avanzada, el combate no se empeñaría sino al rayar el día. De repente vi destacarse del batallón cuadrado de San Román a una especie de portabandera seguido inmediatamente por todo el escuadrón de caballería. Luego avanzaron a su encuentro los dragones del ejército de Nieto, dirigidos por el coronel Carrillo. Ambos escuadrones se lanzaron a paso de carga. Cuando estuvieron a tiro se hizo una descarga de mosquetería, seguida de otra y continuaron así. El combate había empezado. Escuché entonces un gran rumor en ambos campos,
pero el humo era tan denso que nos ocultaba esta escena de carnicería. Sobrevino la noche y quedamos en completa ignorancia de lo que ocurría. 1000 rumores circularon. Los alarmistas pretendían que habíamos perdido mucha gente y que los enemigos iban a entrar en la ciudad. Nuestra casa estaba llena de gentes que venían con la esperanza de tener noticias. El uno lloraba por su hijo, esta por su marido o por su hermano. Era una desolación general. Como a las 9, llegó un hombre del campo de batalla y pasó por la calle de Santo Domingo. Lo detuvimos y nos dijo que todo estaba perdido y que el general lo enviaba donde su esposa para decirle que se retirase enseguida al convento de Santa Rosa. Agregó que había un desorden espantoso en nuestras tropas. La artillería del coronel Morán había disparado sobre nuestros dragones confundiéndolos con el enemigo y dando muerte a un gran número de ellos. Esta nueva se divulgó por la ciudad. El espanto se apoderó de todo el mundo. Los que habían creído poder quedarse en sus casas, asustados de su propio valor, se apresuraron a dejarlas. Se les veía correr como locos, cargando con sus platos de plata y con sus vasos de noche. Basinicas. Esta llevaba un estuche pequeño con alhajas, aquella un brasero. Las negras y las ambas tenían mezcladas las alfombras y los vestidos de sus amas. Los gritos de los niños, las vociferaciones de los esclavos y las imprecaciones de los patrones daban a esta escena de confusión una expresión espantosa. Los dueños del oro, los propietarios de esclavos, la raza dominadora, en fin, eran presas de terror. Mientras que el indio y el negro se regocijaban de la próxima catástrofe y parecían meditar venganzas y saborear de antemano las primicias. Las amenazas brotaban de la boca del indígena. El blanco se intimidaba. El esclavo no obedecía. Su risa cruel, su mirada torpe y feroz arredraban al amo que osaba golpearlo. Era la primera vez, sin duda, que todas las caras blancas y negras dejaban de leer en su fisonomía toda la bajeza de su alma. Tranquila, en medio de este caos, contemplaba con disgusto imposible de reprimir este panorama de malas pasiones de nuestra naturaleza. La agonía de estos avaros, porque temían la pérdida de sus riquezas más que la misma vida, la cobardía de toda esa población blanca incapaz de la menor energía para defenderse por sí misma, ese odio del indio disimulado hasta entonces bajo formas obsequiosas, viles y rastreras, esa sed de venganza del esclavo, quien aún la víspera besaba como un perro la mano que lo había golpeado, me inspiraban el desprecio más profundo que en la vida he sentido por la especie humana. Yo le hablaba a mi samba en el tono ordinario y esta muchacha, ebria de gozo, me obedecía porque veía que no sentía temor. Mi tío y yo no quisimos ya ir a ningún convento. Solo mis primas fueron con los niños. Al tumulto de la horrible escena que acabo de describir, sucedió el silencio del desierto. En menos de una hora, toda la población se aglomeró confusamente en los conventos de mujeres o de hombres y en las iglesias. Estoy segura que no quedaron en la ciudad 20 casas habitadas. Nuestra casa se convirtió en el lugar de cita de los habitantes. En primer lugar, por la seguridad que ofrecía su proximidad a la iglesia de Santo Domingo, y enseguida por la esperanza de que Altaus enviase noticias a don Pío. Nos hallamos todos reunidos en una inmensa sala abovedada que daba a la calle. Era el gabinete de mi tío. No había luz, por no atraer la atención de los transeúntes. No teníamos sino el fulgor de los cigarros que los fumadores esa tarde tenían constantemente encendidos en la boca. Era una escena digna del pincel de Rembrandt. Se distinguía, a través de las espesas nubes de humo que llenaban el cuarto, las caras largas y estúpidas de los 4 frailes de la Orden de Santo Domingo, con sus largos vestidos blancos, sus rosarios de cuentas negras y sus toscos zapatos con hebillas de plata. Con una mano hacían caer la ceniza de su cigarro y con la otra jugaban con sus correas. En el lado opuesto, los rostros pálidos y delgados de 3 pobres millonarios a quienes ya el lector conoce. Los señores Juan de Goyeneche, Gamio y Ugarte. Una docena de personas se encontraban también ahí. Mi tía estaba sentada en el extremo de uno de los sofás, con las manos juntas, rezando por los muertos de ambos partidos. En tanto que mi tío iba y venía de un lado para otro de la habitación, hablando, gesticulando de una manera brusca y animada. Yo me recosté sobre el reborde de la ventana envuelta en mi abrigo.
Gozaba del doble espectáculo ofrecido por la calle y el gabinete. Esta noche estuvo para mí llena de enseñanzas. El carácter de este pueblo tiene un sello que le es particular. Su gusto por lo maravilloso y por la exageración es extraordinario. No podría decir cuántas historias macabras fueron referidas durante esta larga velada, cuántas mentiras fueron dichas, todo con un aplomo y con una dignidad que no podía dejar de admirar. Los que escuchaban probaban con su fría indiferencia que creían muy poco de los cuentos que les narraban. Pero, de repente, cada vez que se recibían noticias verdaderas o falsas de lo que ocurría en el campo de batalla, se abandonaba la narración de cuentos y la conversación cambiaba. Si un soldado herido se arrastraba hacia el hospital y decía que los arequipeños habían perdido la batalla, se elevaba enseguida en la sala un rumor burlesco. Se vociferaba contra el cobarde, el bribón, el imbécil de Nieto, y se exaltaba al digno, al bravo, al glorioso San Román. Los buenos frailes de Santo Domingo dirigían al cielo sus votos sinceros para que ese perro de Nieto fuese muerto, y se ponían a hacer hermosos proyectos para la brillante recepción que contaban hacer al ilustre San Román. Un cuarto de hora después, si otro soldado pasaba gritando: ¡Viva el general Nieto! ¡La victoria es nuestra! ¡San Román está perdido! Entonces los asistentes aplaudían, los buenos padres palmoteaban con sus toscas manos, exclamando: ¡Oh, el valiente general! ¡Cuánto valor! ¡Cuánto talento! ¡Condenado sea ese miserable indio, ese sambo de San Román! Mi tío temía verse comprometido por aquellos impertinentes charlatanes, tan ridículos como despreciables, pero en vano empleaba toda su elocuencia en hacerlos callar. Sus esfuerzos eran inútiles, pues en la naturaleza de las gentes de este país está el abrumar sin piedad y sin medida al que cae, para alabar con exageración al que ha tenido éxito. Como a la 1 de la mañana, Altaus nos envió a uno de sus ayudantes para informarnos que, desde las 8, la acción había cesado. El enemigo, intimidado por el número, no se había atrevido a aventurarse durante la noche en localidades que no conocía. Ya habíamos perdido 30 o 40 hombres, entre ellos un oficial, a causa de la funesta equivocación de Morán, y un desorden alarmante reinaba entre la tropa. Mi primo enviaba una esquela escrita a lápiz en la cual me decía que consideraba la batalla perdida. A las 4 de la mañana estaba yo en lo alto de la casa, admiraba la salida del sol y el magnífico espectáculo que me ofrecían las cúpulas de las numerosas iglesias y conventos que encierra esta ciudad apiñadas de gente. Todos estos seres humanos, hombres, mujeres y niños, que representaban los diversos matices del negro al blanco, trajeados según su rango y su respectiva raza y unidos en aquel instante por el mismo pensamiento que les preocupaba, formaban un todo armónico y no tenían más que una sola expresión. Las cúpulas y las torres habían perdido su naturaleza inerte. La vida se había incorporado a ellas. Estaban animadas por el mismo espíritu. Estas figuras inmóviles en igual actitud, todas con el cuerpo inclinado, la boca entreabierta y los ojos fijos en la misma dirección hacia los dos campanarios, cubrían totalmente las cúpulas, las torres y les daban un aspecto sublime. ¿Por qué impulso divino, me preguntaba, todos estos seres que viven entre sí en una lucha perpetua, que aún ayer ofrecían la imagen del caos, componen ahora un armonioso conjunto? ¿Qué poder sobrehumano les obliga a todos, en el mismo instante, a abandonar sus moradas y dejar el tumulto de la ciudad donde reina ahora el silencio y la inamovilidad? ¿Cómo ha podido en un momento olvidar el tuyo y el mío y confundir sus pensamientos en una idea común? Así como a bordo de un barco donde todos los odios se apaciguan y todas las querellas cesan cuando se levanta la tempestad, la unión no puede existir entre los hombres sino por la inminencia del peligro que corren. Como no han sentido todavía que las sociedades no pueden lograr la felicidad sino por medio de la unión, como cuando evitan el peligro y que el aislamiento es tan funesto al individuo como a la sociedad de la cual forma parte. Volví de espalda al campo. Cautivada por mis reflexiones, olvidé el combate y los combatientes. Un ruido largo y sordo que se escapó de las cúpulas como desde una tumba me sacó de mi arrobamiento. Toda aquella masa animada por el mismo sentimiento no tuvo sino una voz.
De esos millares de pechos brotó un solo grito, vibrante de una dolorosa expresión. Me emocioné hasta las lágrimas. Sin necesidad de voltear cabeza hacia el campo de batalla, comprendí que se mataban, o que iban a matarse. A este grito de dolor sucedió un silencio de muerte, y la actitud en las cúpulas y en las torres anunciaba el más alto grado de atención. De repente se dejó oír un segundo grito. El acento de este y el gesto con que fue acompañado me tranquilizaron sobre la suerte de los combatientes. Me volví y vi gran movimiento en los dos campamentos. Rogué a mi tío que me dejara mirar con su anteojo. Distinguí a 2 oficiales que corrían de un campo al otro y disparaban sus pistolas. Después el general Nieto, seguido por sus oficiales, iba al encuentro de un grupo de oficiales del campo enemigo. Los vi confundirse en mutuos abrazos. Nos convencimos entonces que el ejército de San Román acababa de rendirse y todo se arreglaría. Formábamos 1000 conjeturas cuando Altaus entró a caballo en el patio a toda velocidad y gritó a voz de cuello: ¡Eh! ¡Los de arriba! ¡Bajen pronto! ¡Traigo grandes noticias! Las escaleras de mano con las cuales se sube sobre las casas están muy lejos de ser cómodas, pero olvidamos todo peligro y bajamos a cual más ligero. Llegué al patio antes que los demás. Salté al cuello de Altaus y lo abracé tiernamente por primera vez. No estaba herido, pero Dios mío, ¿en qué estado se encontraba? Él, tan amigo de la limpieza en sus vestidos, se hallaba cubierto de polvo, de lodo y de sangre. Su rostro estaba inconcebible. Sus ojos hinchados se saltaban de las órbitas. Su nariz y sus labios estaban igualmente hinchados. Tenía la piel desgarrada, contusiones por todas partes, las manos negras de pólvora y, en fin, la voz enronquecida en tal forma que apenas se le podía comprender una palabra. «Ah, primo», le dije con el corazón afligido, «no tenía necesidad de verlo en este estado para aborrecer la guerra. Después de todo cuanto he visto ayer, pienso que no pueden haber castigos demasiado crueles para quienes las desencadenan. Floita, usted hará hoy de mí lo que quiera, porque no puedo hablar. Pero por favor, no dé el nombre de guerra a una refriega ridícula en la cual ninguno de estos mozalbetes sabe ni apuntar un arma. Heme aquí en la facha de un ladrón, y para llevar el colmo mi buen humor, mi amable esposa ha escondido hasta mi última camisa». Altaus se arregló lo mejor que pudo. Tomó 4 o 5 tazas de té, comió una docena de tostadas y se puso enseguida a fumar. Mientras hacía esas cosas, regañaba a su mujer, se reía y bromeaba como de costumbre y nos contaba lo que había sucedido desde la víspera. «Ayer», dijo, «el combate no fue sino una escaramuza, pero qué inextricable confusión la que siguió. Felizmente los gamarristas tuvieron miedo y se retiraron. He necesitado toda la noche para poner un poco de orden entre nuestra gente. Esta mañana ocupábamos el campo de batalla y esperábamos ver al enemigo batirse sobre nosotros con toda la ventaja de la posición, cuando, en vez de esto, vimos llegar a un parlamentario quien, a nombre de San Román, pidió hablar con el general. Nieto, olvidando su dignidad, quería aturdidamente aceptar de inmediato esta invitación. El monje se opuso y también los demás. Para cortar por lo sano la discusión, dije: «Como jefe del Estado Mayor, a mí me toca ir». Y sin esperar respuesta, dirigí mi caballo hacia donde se hallaba el parlamentario. Este me anunció que San Román deseaba hablar con el general en persona. No pudiendo obtener de él otras palabras, regresé y le dije al general: «Si quiere usted creerme, por toda conversación les enviaremos balas. Estas frases se comprenden siempre». El imbécil de Nieto no tuvo en cuenta mi opinión. Quiso hacerse el bueno, el generoso, ver a su antiguo camarada y a sus hermanos del Cusco. El monje rechinaba los dientes y echaba espumarajos de rabia, pero le fue preciso ceder ante el hombre de quien pensaba servirse como de instrumento cuando lo hizo nombrar. Nieto le impuso silencio con estas palabras: «Señor Valdivia, el único jefe aquí soy yo». El padre enojado le lanzó una mirada que decía a las claras: «Cuando puedo ahorcarte no dejaré de hacerlo». Sin embargo, no queriendo abandonar la partida, se resignó a seguir al sensible de Nieto. Actualmente están en conferencia con el enemigo, asistidos por 2 periodistas, Quirós y Ross. Pero ahora estoy ya repuesto.
algo limpio y regreso al campamento donde voy a dormir hasta que vengan a decirme si hay que batirse o abrazarse. La nube que nos dio Altaus se propaló rápidamente por la ciudad y llegó hasta los conventos. Se creyó que la entrevista de los jefes traería la paz. Esta esperanza era ya una felicidad para todos. Los arequipeños son esencialmente perezosos. Las crueles agitaciones soportadas durante un día y una noche habían agotado sus fuerzas y acogieron con complacencia la ocasión de reponerse. Al tener un momento de tregua, cerraron los ojos al porvenir y carecieron de energía para intervenir en su propia causa. Cada uno de ellos solo pensó en los pequeños goces que se había privado durante 24 horas. Este pensaba en su chocolate, aquel en renovar su provisión de cigarrillos. Todos buscaban algún sitio en los conventos o en las iglesias para acurrucarse a descansar. Yo también me sentí fatigada. Las emociones tan fuertes como nuevas que me habían agitado desde la víspera me hacían sentir igualmente la necesidad de un reposo al que no tenía ningún deseo de resistir. Me acosté después de haber dado a mi Samba la orden de despertarme solo cuando los enemigos estuviesen en el patio. Era jueves 3 de abril. Como a las 6 de la tarde estaba yo todavía profundamente dormida cuando Manuel y mi tío entraron. «Y bien», dijo mi tío, «¿qué noticias nos traes?» Nada positivo. El general permaneció con San Román desde las 5 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Pero cuando regresó no dijo nada sobre esta larga conferencia, sino que pensaba que todo se arreglaría. Hemos sabido por un ayudante que la entrevista de ambos jefes fue muy conmovedora. Lloraron mucho por las desgracias de la patria y por la pérdida del oficial Montenegro, cuyo cuerpo rodearon y juraron sobre su cadáver unión y fraternidad. En fin, todo el día se pasó en recitar por una y otra parte hermosas frases. Los gamarristas se hacen los tontos y son dulces como corderos. Mientras tanto, Nieto, más sensible que nunca, ha permitido a San Román que envíe a sus hombres y caballos a beber a la fuente de agua salada. Les ha hecho hasta llevar víveres y trata a San Román y a su ejército como hermanos. Manuel me invitó a visitar el campamento. Mi tío quiso acompañarme y fuimos todos. Encontré las chicherías y la casa de Menao completamente destruidas y el campamento en el mayor desorden. Al ver el aspecto de esos lugares, se habría creído que los ocupaban los enemigos. Los campos de maíz estaban destrozados. Los pobres campesinos se habían visto obligados a huir y sus chozas estaban llenas de rabonas. En el Estado Mayor vi a los guapos oficiales de ordinario tan elegantes, sucios, con los ojos enrojecidos y la voz ronca. La mayoría de ellos dormían tendidos en el suelo, así como los soldados. El cuartel de las Rabonas era el que más había sufrido. La artillería de Morán lo había alcanzado en la confusión y había derribado todo. 3 de estas mujeres habían muerto, y 7 u 8 estaban gravemente heridas. No encontré al general ni a Valdivia. Ambos dormían. A nuestro regreso, mi tío me dijo: «Florita, auguro males a todo esto. Conozco a los gamarristas. No son gentes capaces de ceder. Hay con San Román hombres de mérito. Nieto no es capaz de luchar en astucia con ellos. Bajo las apariencias de cordialidad, me engaño si no se oculta una trampa». Al día siguiente, Nieto fue de nuevo a ver a San Román. Le hizo llevar vino, jamones y pan para sus tropas. Todo el mundo esperaba a las 12 la publicación de un bando en el cual el general diera cuenta al ejército y al pueblo del resultado de las conferencias sostenidas desde hacía 2 días con el enemigo. Era más de las 2 de la tarde y no apareció ningún bando. Entonces se comenzó a gritar contra este hombre nombrado por el pueblo comandante general del departamento, a quien desde hacía 3 meses disponía de su agrado, de la fortuna, de la libertad y de la vida de los ciudadanos, y respondía a tal confianza dándose aires de presidente, o más bien de dictador. Esta conducta llevó al colmo la exasperación contra Nieto. Una población de 30.000 almas, obligada a abandonar sus ocupaciones y sus costumbres para agazaparse en los monasterios y las iglesias, estaba impaciente por saber a qué atenerse. No podía soportar por más tiempo la situación a que la habían reducido. El pequeño número de personas que permanecieron en sus casas, como nosotros lo habíamos hecho, estaba en la situación más incómoda. Con todo escondido en los conventos, nos hallábamos privados de ropa, de cubiertos, de sillas y hasta de camas.
Pero si nosotros sufriríamos de estas privaciones, los millares de desgraciados hacinados confusamente en los monasterios sufrían más todavía. Les faltaban los vestidos y las cosas más indispensables para la preparación de los alimentos. Hombres, mujeres, niños y esclavos se veían obligados a estar juntos en un reducido espacio. Su situación era intolerable. Fuera de estos verdaderos sufrimientos, este pueblo soportaba una efectiva tortura moral al no saber cuál de los beligerantes debía pronunciarse y al ignorar el nombre de aquel a quien el destino ofrecía su incienso y el del infortunado a quien debía abrumar con sus ultrajes y sus maldiciones. Como no podía prever cuál de los dos jefes habría de triunfar, era menester esperar. Y esperar sin poder hablar era un cruel suplicio para este pueblo hablador. Como a las 3, circuló en la ciudad un rumor de que todo estaba arreglado. San Román reconoció a Orbegoso como legítimo presidente. Habría fraternizado con sus hermanos de Arequipa y su entrada quedaba postergada hasta el domingo siguiente para poder oír la misa de fiesta en acción de gracias. La población estuvo encantada al recibir esta noticia, mas esta alegría fue, de corta duración. A las 5 fue un ayudante del Taus a anunciarnos que las negociaciones entre ambos jefes quedaban rotas y que él mismo vendría por la tarde a referirnos todo el asunto. Al conocer este resultado, el pueblo, cuya indignación estaba comprimida por el miedo, cayó en una especie de estupor. Quedó como petrificado. Nos hallábamos reunidos en el gabinete de mi tío. No sabíamos, después de tantas noticias contradictorias, el sesgo que iban a tomar los acontecimientos y esperábamos al Taus con viva ansiedad cuando el desgraciado general pasó, seguido por el monje y por algunos otros. Me asomé a la ventana y le dije: «General, ¿tendría usted la bondad de decirnos si decididamente tendrá lugar la batalla?» «Sí, señorita. Mañana al amanecer. Esto es positivo». Asombrada por su tono de voz, le tuve lástima. Mientras hablaba con mi tío, lo examinaba con atención. Todo en él revelaba un dolor moral llevado al más alto grado. Su ser estaba íntegramente afectado. Sus miradas esquivas, las venas de la frente tendidas como cuerdas, sus músculos crispados y sus facciones descompuestas manifestaban a las claras que el desgraciado aturdido acababa de ser engañado de una manera indigna. Apenas podía sostenerse en la montura. Gruesas gotas de sudor le corrían a lo largo de las sienes. Su voz tenía un timbre tan desgarrador que hacía sufrir al oírla. Sus manos parecían triturar las riendas de su caballo. Lo creí loco. No se detuvieron sino breves minutos. Cuando se alejaron, me dijo mi tío: «Pero Florita, este pobre general está enfermo. No podrá mandar mañana». «Tío, la batalla está perdida. Ese hombre no está en su razón. Sus miembros le niegan sus servicios. Es absolutamente preciso reemplazarlo. De otra manera, mañana coronará todas sus necedades». Dejándome entonces arrastrar del impulso de mi alma, supliqué a mi tío que fuese a buscar al prefecto, al alcalde y a los jefes del ejército, les hiciese contemplar la posición crítica en la cual Nieto los había puesto y los indujese a reunirse en asamblea para retirar a Nieto de la dirección y nombrar a otro general en lugar suyo. Mi tío me contempló espantado y me preguntó a mi vez si no me había vuelto loca al proponerle que se comprometiese con un acto de esta naturaleza. Y hombres semejantes quieren formar una república. Todavía hablamos sobre este tema cuando llegó al Taus. Florita tiene razón. Su deber, don Pío, es reunir al instante a los principales vecinos de la ciudad para que esta misma tarde le quiten el mando a Nieto. Se nombre a cualquiera, a Morán, Carrillo, al monje, a usted, pero por Waterloo, a ese animal no se meta ya en nada. Sin eso la batalla está perdida. Nieto no es un mal hombre, pero su debilidad y su sensiblería han hecho más daño de lo que podía causar su maldad. Hoy aprecia las consecuencias de las faltas cometidas y su débil inteligencia ha espantado a tal punto que se ha vuelto loco. Yo estoy seguro de que está loco. Todos sus actos lo prueban». Mi tío no se atrevía a decir una palabra. Temía la franqueza de Altaus y la mía. Al vernos hablar en voz alta delante de 20 personas, siempre preocupado por el temor de comprometerse, tomó el partido de hacerse el enfermo y se fue a acostar. Mi tía hizo otro tanto y yo me quedé sola en la casa.
Aldaus me dijo que todo el ejército estaba indignado contra el general y que se hablaba en el campamento de arrancarle las charreteras. Ay, primo, cuénteme todo lo que ha ocurrido. Y aquí el asunto en 2 palabras. San Román no tenía víveres. Halagó a Nieto para obtenerlos. Le prometió reconocer a Orbegoso y en nuestro crédulo general prestó fe a unas promesas dictadas por la necesidad. Por fin regresó Nieto, estábamos todos impacientes por la espera. Morán le preguntó: «Decididamente, general, ¿nos batiremos? Hay que prepararse para esta tarde». «Para mañana, señor, a la salida del sol». Traía consigo a 3 oficiales de San Román. Los han hecho detener y esta tarde quiere hacerlos fusilar. Repito, ese hombre está loco. Sería urgente quitarle el mando. Pero la elección de otro jefe es algo muy difícil. ¿Y cómo proceder a esta nominación? Usted ve, todos los ciudadanos que deberían morir por la patria están ocultos en los conventos. Su tío se mete en cama, los Goyeneche, los Gamio, etcétera, se contentan con llorar. Pues bien, le pregunto, ¿qué diablo se puede hacer con un pueblo de cobardes? Y yo miro como cosa cierta que perderemos la batalla y me contraría esto porque detesto a ese gamarra. Aldaus me apretó la mano, me tranquilizó sobre su suerte, diciéndome: «Ay, no tema nada por mí, los peruanos saben correr, pero no matar». Y regresó al campamento. Me desperté al alba cuando llegó un viejo chacarero, quien vino a decirnos de parte de Aldaus que San Román, aprovechando la noche, había abandonado su posición para retirarse a Cangallo y Nieto se había lanzado a perseguirlo con todo el ejército seguido hasta por las Rabonas. Cuando se hizo de día, subí a lo alto de la casa y no vi en la llanura vestigio alguno del campamento. Al fin habían partido para batirse. De nuevo la multitud cubría las cúpulas de las iglesias y de los conventos, pero no era ya esa reunión de seres que formaban uno solo por el sentimiento que lo animaba y cuyo silencio la antevíspera me había causado estupor. Un ruido sordo, confuso, brotaba de las masas colosales, y el momento continuo que las agitaba parecía el tumulto de las olas de un mar irritado. Oía las conversaciones de la torre de Santo Domingo. Todos hacían conjeturas. Se suscitaban discusiones que acababan por convertirse en disputas, pues la irritación de todos causada por tan largos sufrimientos les hacía ásperos, porfiados, insociables. Además, eran presa de las más crueles inquietudes y la ansiedad redoblada por una larga espera se convertía en suplicio intolerable. Se impacientaban al no ver nada y el calor de un sol ardiente exasperaba aún más esta impaciencia. Los frailes eran los únicos que trataban de alegrar a la multitud. El uno hacía una mala pasada a una zamba bonita, el otro hacía caer a un negrito con riesgo de matarlo. Todas estas gentilezas provocaban las risas ruidosas del populacho y eran un insulto a las angustias de los seres que temían por la suerte de un hijo, de un amante o de un hermano. A las 9 el cañón se dejó ir. Los cañonazos se repitieron con una espantosa rapidez. El más profundo silencio reinó entonces en toda aquella multitud. Era el condenado en presencia del cadalso. Al cabo de media hora distinguimos una nube de humo que se elevaba detrás de la Pacheta. El pueblo de Cangallo se encontraba al pie de aquella montaña y supusimos que el combate se libraba allí. Hacia las 11 aparecieron muchos soldados en la plataforma de la Pacheta. Apenas había transcurrido media hora cuando desaparecieron detrás de la montaña y no vimos sino algunos hombres dispersos, unos a pie, otros a caballo. Con ayuda del excelente anteojo de larga vista del viejo Hurtado, yo distinguía perfectamente a muchos de estos desgraciados que estaban heridos. Uno trataba de sentarse para vendarse el brazo con el pañuelo, otro se amarraba la cabeza. Aquel estaba echado de lado sobre su caballo. Todos descendían el camino estrecho y difícil de la montaña. Por fin, a las 12:30, los arequipeños tuvieron la convicción de su desastre. El espectáculo de una derrota, magnífica como la tempestad, espantosa como ella, se ofreció a nuestras miradas. Yo había asistido a las jornadas de julio de 1830, pero entonces me hallaba exaltada por el heroísmo del pueblo, no pensaba en el peligro. En Arequipa no vi sino las desgracias que amenazaban a la ciudad. Los dragones de Carrillo, bien montados, llevando la bandera del Perú en la punta de sus lanzas, aparecieron de improviso en la cima de Apacheta. Se precipitaron desde lo alto de la montaña al galope de sus caballos, en el más grande desorden que el miedo podía provocar. Tras de ellos venían los chacareros montados sobre mulas y asnos. Enseguida, los hombres de infantería corrían entre los caballos y las mulas, arrojaban sus fusiles y bagajes para estar más ágiles.
Por fin, la artillería a lo último protegía la retirada. Todo esto seguido por las desgraciadas rabonas que llevaban sobre sus espaldas a uno o dos niños, y empujaban al propio tiempo mulas cargadas, los bueyes y los carneros que Nieto había querido que acompañasen al ejército. A su vista la ciudad lanzó un grito, horrible, grito de terror, que todavía resuena en mi alma. En el mismo instante desapareció la multitud. Las cúpulas no se presentaron ya sino sus masas inertes. El silencio reinó en todas partes, y la lúgubre campana de la catedral se dejó oír. Aquí no sé cómo expresarme, pues siento cuán impotentes son las palabras para reproducir semejantes escenas de desolación. Todo lo que la aflicción de madre y amante, de hija y hermana, tiene más desgarrador, lo sintieron las mujeres de Arequipa. En el primer momento estuvieron como heridas por el rayo de esta calamidad. Abrumadas por el dolor, todas cayeron de hinojos, levantaron las manos temblorosas, los ojos bañados en lágrimas y lloraron. Me había quedado sola en casa y sin distinguir nada miraba siempre en dirección de la Apacheta, que una nube de polvo ocultaba a mi vista, cuando sentí que me tiraban del vestido. Al volverme vi a mi Zamba mostrándome con el dedo los patios de mi tío y del señor Hurtado y me hizo signo de ponerme de rodillas. Obedecí al esclavo y me arrodillé. Vi en el patio de la casa a mi tía Joaquina, a las 3 señoritas Cuello que tenían a su hermano entre los dragones de Carrillo y a 7 u 8 mujeres postradas en oración. En el patio del viejo Hurtado me ofrecía el mismo espectáculo. Yo no oré por aquellos a quienes la batalla había libertado de la vida, sino por ese desgraciado país donde se encuentran tantos hombres codiciosos, de tan atroz perversidad, que con pretextos políticos provocan de continuo las disensiones a fin de tener en la guerra civil ocasión de saquear a sus conciudadanos. Cuando terminó esta piadosa invocación, dirigía mis miradas hacia la Apacheta. La nube de polvo se había disipado. El camino desierto había readquirido su tristeza habitual. Hacia la 1:30 comenzaron a llegar los heridos. Fueron escenas desgarradoras. Se reunieron en el ángulo de nuestra casa más de 100 mujeres. Esperaban el paso de estos desgraciados, atormentados por el temor de reconocer entre ellos a sus hijos, a sus maridos o hermanos. La vista de cada herido provocaba en ellas tal exceso de desesperación que sus gemidos y sus atroces angustias me torturaban. Lo que sufrí aquel día fue algo espantoso. Estábamos inquietos por Altaus, por Manuel, por Crevoisier, Cuello y otros. No imaginábamos por qué el general no venía a ocupar la ciudad para defenderla como habían decidido que se haría en caso de un revés. Hacía más de 1 hora que habían tenido lugar la derrota y se esperaba cada instante ver llegar al enemigo. Cuello llegó moribundo. El infortunado había recibido un balazo en la cadera. La sangre le emanaba desde hacía 3 horas. Se le condujo al hospital. Yo fui a ayudar a sus hermanas a instalarlo lo mejor posible. Daba pena ver el patio de este hospital. Ninguno de los conventos de Arequipa comprende que la religión predicada por Jesucristo consiste en servir al prójimo. Esta abnegación por el sufrimiento que solo una religión verdadera inspira no se muestra en parte alguna. No hay una sola hermana de caridad para cuidar a los enfermos, y son indios viejos encargados de hacerlo. Estos hombres venden sus servicios y no se puede esperar de ellos ningún celo. Hacen esto como cualquier otra cosa, tratando de aligerar la tarea y escapar a la vigilancia. Los heridos transportados al hospital eran colocados en el suelo sin ningún cuidado. Los desgraciados, muertos de sed, lanzaban débiles y lamentables gemidos. El ejército no tenía organizados servicios de ambulancia, y los médicos de la ciudad eran insuficientes para este aumento de trabajo. Un gran desorden reinaba en este hospicio. Los empleados se apresuraban, pero poco habituados a sus funciones, mientras más prisa se daban, menos hacían. Le faltaban las cosas más precisas como ropa, hilas, etc. Los sufrimientos de estos militares heridos eran mayores por el temor al enemigo, pues de ordinario el vencedor en este país no da cuartel a los prisioneros y mata a los heridos en los hospitales. Pudimos encontrar una cama para este pobre Cuello en una pequeña pieza oscura donde se hallaban ya otros 2 desventurados cuyas quejas eran desgarradoras.
Abandoné este antro de dolor dejando cerca al herido a su hermana, quien lo amaba tiernamente y tomó el mayor cuidado por él. Mi fuerza moral no me abandonó un solo instante en esta terrible jornada. Sin embargo, los sufrimientos que acababa de presenciar trastornaron todo mi ser. Sentía los males de aquellos infortunados, deploraba mi insuficiencia para consolarlos y maldecía la atroz locura de la guerra. Cuando entré en casa de mi tío, distinguí a Manuel que llegaba a toda velocidad. Lo rodeamos, impacientes por tener noticias. Ni Altaus ni ninguno de otros oficiales estaban heridos, pero ambos partidos habían perdido mucha gente. Manuel nos comunicó que la intención del general era abandonar la ciudad a causa de la imposibilidad de defenderla contra el enemigo. Nieto lo enviaba para clavar los cañones del puente y echar al río el resto de las municiones. Nos dijo todo esto en 5 minutos y me encargó arreglar cuanto antes los efectos de Altaus para que éste encontrase todo listo para la fuga. Corrí inmediatamente a casa de Altaus, con ayuda de su negro, a quien casi me vi obligada de golpear para que me sirviera, y hice cargar una mula con una cama y una maleta llena de sus efectos personales. Mi zamba, acompañada por otro negro de mi tío, condujeron por delante la mula y al esclavo indócil a fin de evitarle a Altaus las molestias de la salida de la ciudad. Hecho esto, me ocupé de hacer preparar té y alimentos pensando que mi pobre primo debía sentir el imperioso deseo de tomar algún refrigerio. Oí un gran ruido de caballos. Corrí a la puerta. Era el general seguido por todos sus oficiales que atravesaban la ciudad a galope. El ejército venía más atrás. Mi primo entró. Le había hecho preparar un caballo de repuesto. Al verlo saltó del suyo, vino hacia mí, me tomó de la mano y me dijo: «Gracias, buena Flora, gracias. Han preparado mis efectos». La mula ya salió, pero sería bueno que sus 2 ayudantes fuesen a reunirse a ella, pues un maldito negro se niega a seguirlo a usted. ¿Tiene usted algo que dar de beber a estos señores? Se caen de fatiga. Les di vino de Burdeos. Cada uno tomó 2 botellas y llené sus bolsillos de azúcar, chocolate, pan y todo cuanto encontré en la casa. Dimos también vino a los caballos, y cuando jinetes y cabalgaduras se refrescaron un poco, se marcharon. Altaus no podía ya hablar, a tal punto se había visto forzado a dar órdenes. Bebiendo el té a toda velocidad, me refirió en 2 palabras que esta vez habían sido los dragones de Carrillo quienes habían hecho perder la batalla. Se habían equivocado en sus maniobras y habían disparado sobre la artillería de Morán, creyendo hacerlo sobre el enemigo. Ay, le repito, Flora, mientras estos necios se nieguen a aprender la táctica militar, no harán sino disparates. Ahora el general no quiere defender la ciudad. No sé qué pánico se ha apoderado de él. No piensa sino en huir y no ha adoptado ningún plan. Al llegar a la casa de Mená hemos tenido mucho trabajo en persuadirlo de que era preciso, por lo menos, dar tiempo a la tropa para reunirse. Por esta causa hemos tenido un gran número de fugitivos. Cuando regresamos a las chicherías hicimos esfuerzos inauditos para reunir a estos fugitivos, pero sin éxito. Estos cobardes bribones, ayudados por las rabonas, creo que se ocultan bajo tierra como topos. Lo que me admira, prima, es la lentitud que emplean los enemigos en llegar. No comprendo nada. Manuel entró en el patio. «Vengo a buscarlo», le dijo Altaus. «Todo el mundo se va. El monje ha cargado el resto de la caja de los caudales en su caballo. El general ha ido a abrazar a su mujer que ha dado a luz esta noche. Yo acabo de estrechar a mi pobre madre entre mis brazos. Vamos, primo, solo lo esperan a usted». Altaus me apretó con fuerza contra su pecho y al abrazarme me recomendó a su esposa y sus hijos. Abracé a mi querido Manuel y ambos se alejaron rápidamente. Cuando regresé, la calle de Santo Domingo se hallaba desierta. Vi a mi paso todas las casas defendidas cuidadosamente con barricadas. La ciudad parecía gozar de tranquilidad absoluta, pero la sangre enrojecía el pavimento de las calles y esos restos de muerte, esa soledad demostraban en forma muy expresiva las calamidades con las que la ciudad acababa de ser golpeada y las que se temían aún. Conté en casa de mi tío todo lo que Altaus y Manuel me habían referido. Todas las personas ahí reunidas se indignaron contra el general, pero ninguno tomó la iniciativa de adoptar alguna medida. A las 5 subí a lo alto de la casa. Solo vi una inmensa nube de polvo que dejaban tras sí los dragones de Carrillo al huir a través del desierto.
Se dirigían hacia Islay, en donde pensaban encontrar 2 navíos para ponerse fuera del alcance de la persecución de San Román. Permanecí largo tiempo sentada en el mismo sitio de la mañana. ¿Cómo había cambiado de aspecto la ciudad? Un silencio de muerte la envolvía entonces. Todos los habitantes estaban en oración, como resignados a dejarse masacrar sin oponer la menor resistencia. Mi tío me rogó que bajase para ir a la iglesia de Santo Domingo, donde se encaminaban todas las personas de la casa. Pensé por primera vez que no había comido en todo el día. Tomé una taza de chocolate, cogí mi abrigo y me dirigí a la iglesia. A cada momento se preguntaban las personas que se hallaban de vigías en las torres si veían algo por el lado de la Apacheta. Respondían siempre, nada, absolutamente nada. Por fin, a las 7 se presentaron 3 indios a la puerta del convento. Anunciaron que los enemigos estaban en las chicherías, pero que San Román no quería entrar, salvo que las autoridades de la ciudad se lo rogasen. Al oír esta nueva se elevó un gran rumor en el convento de Santo Domingo. El prefecto y todas las autoridades de la ciudad se habían refugiado en ese monasterio. Pretendieron que era a los reverendos padres a quienes correspondía cumplir esta comisión completamente pacífica. Los monjes, que no brillan por su valor, protestaron contra esta idea y hubo una discusión acalorada. Fui yo, en cierta manera, quien determinó a los monjes a encargarse de esta misión. Sabía que ellos eran furiosos gamarristas. Hablé al prior, a don José, al capellán de mi tío. En una palabra, lo hice tan bien que se decidieron. 4 o 5 empleados de la alcaldía se unieron a ellos. Partieron y 1 hora más tarde los vimos regresar a la cabeza de 2 regimientos, uno de caballería y otro de infantería. Así pues, vencían los gamarristas. El sábado 5 de abril, a las 11 de la noche, tomaron posesión de la ciudad de Arequipa. Cuando el prior y los monjes entraron en el convento, nos refirieron lo que habían podido averiguar. Hermanos míos, nos dijo el buen prior, les confieso que no estoy sin inquietudes. Ustedes saben que comprendo bastante bien el quechua. Todo lo que he oído en la conversación de estos indios me prueba que tienen muy malas intenciones. Lo que hay de más terrible es que están sin jefes. No puedo explicarme por qué. Hemos encontrado en la casa de Menao unos 70 hombres de a caballo que tenían por jefe a un simple portabandera y a 150 hombres de infantería mandados por 2 suboficiales. Los hemos conducido a la alcaldía de donde uno de los empleados los ha enviado a los cuarteles. Les he oído murmurar en su lengua. Muchos de ellos decían, pero nos han prometido el saqueo de la ciudad. Hermanos, continuó el prior, les repito que estoy muy inquieto, y no les ocultaré que la presencia de ustedes aquí redobla mis inquietudes. Se sabe que ustedes han traído a nuestros conventos todo cuanto tienen de más precioso y necesariamente, si estos soldados roban, vendrán a las iglesias. A estas palabras, todos los asistentes lanzaron un grito de espanto. El padre Diego Cabero, el cerebro de la comunidad, hombre de espíritu y de talento, pero de carácter áspero y altanero, según decían, muy malo, tomó la palabra para dirigir los más vivos reproches al prior. Y bien, padre prior, usted conviene entonces que tenía yo razón cuando no cesaba de repetirle desde el principio que estos asuntos de su bondad excesiva y su cobarde debilidad traerían sobre nuestro santo monasterio calamidades de las cuales responderá usted delante de Dios. A pesar de mis exhortaciones, usted ha recibido aquí las riquezas de esta gente, y su condescendencia será la causa de que todos seamos degollados. Hermano Diego, decía el buen prior, nuestro deber es prestar auxilio a los habitantes, socorrerlos en la necesidad, y al consentir en darles refugio y proteger sus bienes, no he hecho sino lo que la caridad me ordena hacer en estos terribles momentos. Prior, la conservación del templo de Dios debe estar antes que toda consideración. Por lo demás, el espectáculo que ofrecen los claustros y las iglesias es un verdadero escándalo. Las mujeres duermen ahí con sus maridos, los niños hacen sus suciedades. Nunca, en ningún tiempo, en ninguna circunstancia, he visto al pueblo hacerse culpable de semejantes ultrajes hacia nuestra santa religión. Hermano Diego, este escándalo me aflige más que a usted.
Para evitarlo sería preciso que nuestro convento renunciase a ofrecer al infortunio el asilo del santuario y perdiese más hermoso de sus privilegios y con él todo su poder. Padre Pior, su ignorancia en los asuntos políticos lo hace cometer graves errores. ¿Qué habla usted de asilo? ¿No ve usted, pues, en la manera como Nieto nos ha tratado desde hace 3 meses que nuestra autoridad no tiene ya ningún poder? ¿Cómo? ¿No ha tenido este impío la desvergüenza de arrojarlos a nuestro convento para acuartelar en él a sus soldados? Usted lo ha soportado, y así lo han hecho los priores de las otras comunidades. ¡Oh, Dios mío! Tu templo mancillado, tus sacerdotes arrojados, humillados, y ninguno de ellos se atreve a elevar la voz en defensa de tu causa. Mi tío y otras personas tomaron el partido del prior. Algunos monjes se pusieron del lado del hermano Diego. Pronto la discusión se trocó en disputa y se llegaron hasta injuriar con los términos más insultantes. La multitud los había rodeado, la disputa cautivaba la atención de todos y el rumor era general. Santísima Virgen, exclamaba éste, hemos llegado a los tiempos en que debemos ser muertos hasta en las iglesias. Yo te lo había prevenido, decía aquel a su esposa, que nos exponías mucho más trayéndonos a esta iglesia. Me arrepiento mucho ahora de haber abandonado mi casa. Pero ¿desde cuánto roban en las iglesias, crees tú? Creo todo posible. Por lo demás, el siglo de los conventos ya pasó. Los soldados de San Román vendrán a robar acá porque saben que hay plata y la plata es lo único digno que ellos conocen. Todos eran presa de las más crueles inquietudes. Se formaron grupos numerosos entre los que se provocaban interminables discusiones. Las familias se dividían. Los unos querían regresar a sus casas pensando que estarían con mayor seguridad en ellas, en tanto que otros persistían en quedarse en el claustro. Aproveché el altercado entre el prior y el padre Diego para salir de este convento, pues me espantaba el verme condenada a pasar allí la noche. Había tantas pulgas como en Islay, y era demasiado desagradable permanecer en medio de personas que venían a hablarle a uno con sus vasos de noche bajo el brazo. Me dirigí al monje Mariano, hermano del padre Cabero, y le hice entender que sería más conveniente después de la disputa habida que él y su hermano se retirasen en sus casas, y si sus hermanas consentían en acompañarlos, yo les pediría asilo. Los dos monjes, después de algunas vacilaciones, aceptaron mi propuesta y me ayudaron a que decidieran sus hermanas. Salí entonces con ellos a fin de reconocer la calle y abrí la puerta de su casa, que está situada al lado de la iglesia. Al no ver a nadie fuera, el hermano Diego fue en busca de las señoras y una vez que entraron se cerró la puerta con barricadas. Nos reunimos todos en la pieza del fondo de la casa. En muchas ocasiones algunos soldados golpearon la puerta de la calle con la culata de sus fusiles. Las pobres señoras temblaban de miedo y los dos monjes no llegaban a tranquilizarlas. A las 12 de la noche sentí tal necesidad de dormir que hubiese sido en vano intento resistir. No había camas. Me arrojé sobre un mal colchón de paja y dormí profundamente hasta el día siguiente a las 8.